vídeo de hoy, Engaños 2, vamos a pasar revista a 10 engaños de que hemos sido víctimas los españoles en los últimos 50 años. Octava sorpresa. Hemos sabido recientemente que los agricultores pues tienen una especie de boicot. Se importa de países como lo que dijimos antes, Taiwán y México, y como su actividad es de mucha mano de obra y poca tecnología, pues también van teniendo dificultades cada vez mayores, porque los precios no aumentan y los costos sí. De forma que cae el nivel de ingresos de un sector muy importante en nuestra economía, que es el campo. Empresas de mucha mano de obra y poca tecnología, casi nula. Novena. Los artesanos en España están peor que en ningún otro sitio, con altas cotizaciones a la seguridad social y, en general, son empresas pequeñas, con mucha mano de obra, poca tecnología y cada vez tienen más dificultades. Y con la crisis actual, pues todavía más. Décimo. En algunas comunidades he sabido que las ayudas a personas con dificultades económicas se ven favorecidas si uno es inmigrante y se ven perjudicadas si uno es español. Bueno, eso es un contrasentido que no tiene explicación. No voy a insistir más en el tema. Y voy a dar una de regalo. La hostelería es una actividad que tiene mucha mano de obra, que tiene poca tecnología y con la crisis actual está siendo posiblemente de las más castigadas. Y eso tiene una repercusión enorme porque el turismo en nuestro país es muy importante. Y se sabe que España va a ser de las naciones más perjudicadas porque tiene un alto porcentaje, creo que es el 20%, de repercusión del turismo. Y el turismo, con los confinamientos y cuarentenas, queda dañado tremendamente. La vida de los españoles, y diría por extensión que la de los europeos, se ha deteriorado en estos últimos 50 años. El mercado laboral, que es un tema muy importante, porque es del de que vivimos todos los que trabajamos y no tenemos rentas, el mundo laboral hace 50 años era diferente. Se respetaban los horarios. Cierto que trabajábamos más horas que ahora. Yo llegaba a trabajar 50 horas a la semana en mis primeros tiempos, años 70. Pero se respetaban los horarios. Y si a las 6:30 acababas el trabajo, a las 7 menos cuarto estabas en tu casa, con tu familia. Se cambiaba fácil de trabajo. Si te ibas a quedar sin trabajo o no te gustaba, pues mirabas y cambiabas y enlazabas uno con otro. Yo he hecho eso hasta hace relativamente poco, hasta el año 96. Los sueldos eran dignos. Si tenías una carrera o un oficio, podías vivir holgadamente, no con lujos, pero sí holgadamente. Y de ahí ha venido el milagro español, de los sueldos dignos. Las horas extras eran pagadas. Se metían pocas, pero si las metías, se te pagaban. No había que hacer como ahora. Y no había contratos basura. No se conocía. Esa es una expresión que ha proliferado en los últimos 20 o 25 años. Es decir, se ha permitido por parte de los gobiernos y por parte de las entidades, instituciones o personas que tenían capacidad para cambiar las cosas desde muy arriba, se ha permitido que se deteriore el nivel de vida de los españoles. Se ha permitido que vayamos atrás en estos últimos años,
10 últimos años, o quizás más, vayamos atrás en el estado del bienestar. Y esta dificultad, dificultar la vida de los europeos, afecta a los que no son ricos, porque los ricos no tienen las circunstancias que estamos diciendo aquí, de trabajar en la hostelería, de trabajar como agricultores, de ser artesanos o de que su hija sea enfermera o hijo enfermero. Ellos viven en otros ambientes. Y en esos ambientes, en esos círculos, no hay lugar para mestizos ni para inmigrantes. No hay lugar ni siquiera para nuevos ricos. A los nuevos ricos se les hace el vacío si pretenden entrar en los altos niveles. Tienen que ser de siempre. Si no son de siempre, si su abuelo no pertenecía al club, él no cuenta, no existe. Hemos dicho, las oligarquías son endogámicas. Y ahora se habla de economía sostenible. Parece ser que eso no afecta a las empresas con gran componente de mano de obra, poca tecnología, sino que debe ser pues, para el teletrabajo, para la informática, para la electrónica y para el IBEX 35. Desde hace 50 años se está deteriorando premeditadamente el nivel de vida de los españoles. Y esto ahora, con las pautas que parece ser que están por ahí circulando, se entiende bastante bien. Esto no es de ahora, esto es de hace 50 años. Y los mayores hemos sido testigos, hemos visto el cambio. Sabemos cómo eran las cosas cuando nosotros éramos jóvenes, cuando teníamos 25 años, y podemos recordar. Quizás por eso estorbamos. Y ahora somos grupos de riesgo, personas de riesgo, enemigos potenciales. Y son los primeros que caen. Y a los primeros que se tiene en el visor del arco. Eso es lo que quería decir. Los objetivos que hemos señalado, dificultar la vida a unos sectores muy amplios de la población, se persiguen desde 1968. Defendemos aquí. Yo he sido testigo desde 1970. Y a modo de despedida y colofón, hemos sido muy suaves al enunciar los problemas, con ánimo de no atacar directamente a nadie. El oyente ya sabe a lo que nos referimos. Y hemos sido literal. Hay que tomar esto en plan literal. Se dice exactamente lo que se quiere decir y no se va más allá. Aquí no hablamos entre líneas. Las insinuaciones, las deducciones son cosa del oyente, no son cosa de esta casa. Y aquí hablamos de los efectos. Efectos que son visibles, son la punta de la flecha. Lo que hay atrás, el origen de la flecha, se sale fuera, entra en la geopolítica, y ahí es un campo en el que nunca entraremos. Sí, en los efectos que sufre la población de este país.